Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Soy el doctor Silvio Cunio Pareto, biólogo de la reproducción y ginecostetra y director de Concibe Reproducción Asistida. Estamos para empezar nuestro capítulo número 2 del podcast. Contentos que ayer estrenamos el primer capítulo, nos fue muy bien, muy buena acogida. Les recomiendo que lo vean. Tuvimos como invitada a la embrióloga Sandra Cubillos García. Estuvimos platicando de diferentes temas de las interacciones entre la clínica y el laboratorio en reproducción asistida, así que se los recomiendo. Y hoy, pues tenemos a otra invitada de lujo, a una asociada de Concibe, que es la doctora Rosa Estela Rodríguez Guerrero. Ella también es ginecostetra, biólogo de la reproducción y trabaja mucho en reproducción asistida, en la teoría y en la práctica, y también como persona. Eh, Te agradezco, doctora, que hayas aceptado la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, de la edad, la implicancia de la edad en la reproducción asistida, un poco en varones, pero mucho más en las mujeres. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Le doy las gracias por tomarme en consideración para este gran proyecto, el cual ya muchas felicidades, la de estos 20 años que ya lleva el Centro de Reproducción. Y pues en general es un tema que aparentemente no tenía tanta importancia, sin embargo, ya con la vida moderna es un poco más frecuente estar escuchando cuál sería la edad ideal para poder lograr el embarazo, o oye, ¿hasta cuánto tiempo tengo para poder lograrlo? Y ya, oye, se me pasó el tren. ¿Qué opciones tengo yo? ¿O cómo puedo prevenir en dado caso que no pueda yo lograr un embarazo? Entonces, sí es importante que al menos en la consulta ginecológica se pregunte en algún momento, pues si la paciente qué planes tiene a futuro, en cuánto tiempo desea lograrlo, que sí se fije ciertas metas, pero primero poner la carta sobre la mesa, porque muchas solo van, acuden a su consulta ginecológica, Papá Nicolau, revisión de estudios, todo bien y chao. Y la idea no es más bien que podamos cuidar de manera integral a la paciente y explicarle que finalmente hay un reloj biológico que va a actuar y pues que sí lo debe tener en consideración. Sí, esa parte es muy importante. Muchas gracias por esta introducción. Realmente, bueno, actualmente sabemos que uno de los factores pronósticos más importante o el más importante para poder lograr tener un embarazo y no solamente lograr el embarazo, sino tener menos complicaciones durante el embarazo, que son dos cosas diferentes, es el factor edad, ¿no? Y en el caso de la mujer, pues por diferentes razones, lo que yo a veces llamo nuestro ritmo de vida moderno, por razones de estudio, de trabajo, por viajes, por años sabáticos, por diferentes motivos personales, por no tener la pareja en el momento adecuado, etcétera, se va posponiendo la maternidad y como tú bien lo dices, no siempre que se acude a un médico especialista ginecobstetra, se comentan todas estas cosas y luego el tiempo pasa y ya no regresa y podría ser que fuera más difícil lograr el embarazo, más complicado, o que termináramos, por ejemplo, en una donación de óvulos, ¿no? En este caso, en tu caso en particular, que ya tenemos prácticamente la mitad de la vida de Concibe que trabajas con nosotros, has visto diferentes tipos de personalidades, de personas, de pacientes, pero la situación común es que muchas llegan y dicen, es que si yo hubiera sabido, había hecho algo, ¿no? Entonces, esa parte de la información creo que es fundamental y aparte a ti te ha tocado vivirla como doctor y como persona. Sí, Claro, no sé si tú quisieras compartir, platicar un digo, poco. no cosas Sí, claro. personales, pero un poco esa parte, ¿no? No, es importante porque a pesar de ser médico, a pesar de ser bióloga, pues sí pasar por este camino de la fertilidad es algo complejo. La mayoría de las personas o de las pacientes considera que es algo rápido y fácil. Estamos viviendo en una época en donde vas al McDonald's y te entregan rápido la comida, tú haces una llamada, contestas cosas del banco rápido y pues la biología no es así. La biología tiene sus tiempos, tiene sus formas, pues prácticamente tiene que alinearse todo para lograr un embarazo y eso es lo que tratamos de explicar justamente en la consulta, que el embarazo, oye, pero la chica de 18 años en su primera vez se embarazó, yo, sí, bueno, tiene muchas posibilidades de lograrlo,
pero a medida que pasa el tiempo, diferentes enfermedades como el ovario poliquístico, en fin, endometriosis, que ya se observan con mayor frecuencia, se estudian, se tratan, y aún así se les explica el riesgo que pueden llegar a tener de no poder lograr el embarazo tan fácilmente. Muchos caemos en el error de decirles que tú nunca te vas a embarazar. La realidad es que hay que aterrizarlo siempre en cada caso y ver qué opciones tiene para poderlo lograr. Sí, definitivamente la idea es no llegar a donación, no porque sea malo, sino porque, bueno, la mayoría de las pacientes desea hacerlo con sus propios gametos. Entonces, y la decisión es difícil, porque como no se conoce bien de dónde proviene el óvulo, cómo es la persona, y esta incertidumbre es la que realmente hace que este programa no sea tan aceptado como quizá la inseminación o la fertilización in vitro. Sí, efectivamente, yo pasé por esta parte de infertilidad. Sí es algo de miedo cuando pasa el tiempo, pasan 6 meses y nada, y nada, y nada, y más sabiendo sobre la materia, pues empezarse a hacerse todos los estudios, la histerosalpingografía, que pues quizá muchas escuchen cuentos de terror de ese estudio. Eh, o sea, pasar por todo esto, pruebas negativas, son cada vez que llega la regla se vuelve un duelo, que hay que manejarlo mucho con las pacientes. Esa parte de psicología sí puede ayudarles mucho, pero sobre todo con el médico que están para que las lleve de la mano. No es un simplemente de, ay, pues ni modo, ya no se pudo, sino más bien realmente acompañarlas y que superen y que quieran de nuevo intentar un nuevo ciclo. Es bastante complejo, pero sí hay que tratarlo con ellas, definitivamente. Y pues más que nada explicarles, bueno, cuando sale una beta positiva, normalmente nadie pregunta, ¿no? Qué bueno y felicidades, pero cuando es una prueba negativa, a pesar de que todo salió bien, el endometrio bien, aparentemente reserva bien, edad bien, y no se logra tan fácilmente. Eso es realmente lo que se vuelve un reto para nosotros, el tratar de poder explicarle a la paciente cuáles son las posibles causas, porque pues sigue siendo multifactorial como muchas cosas en medicina y a veces pues no tiene como una explicación Claro. certera. Sí, Bueno, pues doctora, primero, pues muchas gracias por compartir un poco tu parte personal. Y lo otro que tú dices, ¿no? Trabajar en esa tolerancia a la frustración y sobre todo darle la información veraz y como debe de ser para que las personas sepan, ¿no? Que no necesariamente en un primer intento lo vamos a lograr, etcétera, que cada caso es diferente, que hay que hacer un análisis de ese potencial de fertilidad. Y en ese sentido, muchas veces, si no se acude con el profesionista adecuado, puede pensar que es algo muy difícil, pero quizás tú nos podrías resumir que la valoración del potencial de la fertilidad de una mujer en una o dos sesiones la podemos realmente hacer y muy rápido y así ella tener una idea y poderse programar para el futuro. Quizás nos podrías decir un poco cómo lo hacemos, ¿no? claro. Nosotros siempre recomendamos, bueno, siempre importante en hacer la historia clínica inicial, necesitamos ver factores de riesgo desde los antecedentes personales y antecedentes de la familia, porque a veces resulta que tienen antecedentes de lupus o alguna enfermedad inmunológica en general, o infertilidad inclusive en la familia, que, oye, pues fíjate que tengo varias primas que no se han podido embarazar. Todo eso va sumando más antecedentes personales de, bueno, ¿sabes qué? Me quitaron un ovario, o he tenido pólipos, o mis sangrados son muy abundantes, cosas que a lo mejor muchos podrían dejar pasar y que son clave, ¿no? Lo que comentaban en el podcast pasado, que pues a lo mejor algunos ni siquiera se atreven a hacer el Papá Nicolau durante la consulta, ¿no? O ver que esté, o si son pacientes mayores de 40 años, que tengan la mastografía, la densitometría, cosas que son importantes que sabemos que va a impactar en gran parte cuando sea el embarazo. Entonces, todo este tipo de estudios en general los debemos tener en cuenta. Y finalmente, bueno, los estudios que normalmente nosotros realizamos cuando queremos saber esta parte de la reserva, pues siempre se va a recomendar que en los primeros días de regla, del segundo al quinto, de preferencia entre el segundo y el tercero, hagamos al menos un perfil hormonal ginecológico que incluya las hormonas de cómo funciona el ovario y ver cómo está la hormona tiroidea, la hormona prolactina, que esas van a tener implicaciones para la implantación, sobre todo, porque finalmente están ahí ligadas. Vemos la hormona antimuleriana para que me diga cómo está la reserva en general.
tanto si es mucha o si es poca, va a impactar en el resultado de una prueba positiva o no. Y vemos finalmente, ya cuando pasan estas fechas, ya más o menos entre el día 11 sí, entre el día 7 y 11 del ciclo, hacer un estudio ya un poco más sobre la cavidad uterina para ver que no haya alguna lesión, como algún pólipo, algún mioma. Importante hacer cultivos vaginales para ver que no haya una infección, que a veces es difícil de tratar ya durante el embarazo. Verificar que sí tenga lo del Papa Nicolau y también, pues mucho se le achaca también a la mujer, pero también hay veces en que a los hombres cuesta mucho trabajo que se hagan la espermatobioscopía, que es, dicen, no, no, primero hazte tú los estudios y vemos si tú tienes algo y si no, ya me lo hago yo. Y la realidad es que la mayor parte de las ocasiones que hay infertilidad, el componente es mixto. Y entonces, o a lo mejor la espermatobioscopía a lo mejor sale más o menos, pero resulta que el señor se hace una química sanguínea y sale con colesterol y triglicéridos altos o prediabético. Entonces, todo este tipo de valoración masculina también importa. Ya una vez que Sí, tenemos todos los estudios, si la paciente, nosotros les explicamos cuáles son las técnicas diferentes de reproducción que se pueden hacer, dependiendo del caso. Si las pacientes desean baja complejidad, como es el coito programado o la inseminación intrauterina, pues entonces sí hacemos la histerosalpingografía para ver que sí estén permeables las trompas, por ejemplo. Y vemos si hay la posibilidad de tener que hacer algún otro estudio, si hay miomas o algún otro, pues ya se valorará si se hacen resonancias magnéticas o algún otro más en específico. excelente, este es un súper resumen de lo que hacemos y realmente si lo hacemos de una manera adecuada, en dos ocasiones que vemos a las pacientes en una diferencia de una semana, lo podemos resolver. Muchas veces cuando se va al ginecólogo convencional, él también con el ultrasonido, cuando lo hace, puede ver los folículos, hacer un conteo y con eso tener una idea aproximada y a lo mejor insinuar a la paciente de que acuda a una consulta más especializada. Porque una cosa es que a ti te digan como mujer que estás con una edad adecuada todavía y que tus estudios han salido bastante bien y tú te puedes programar. Pero, por ejemplo, si algo sale mal y tú te esperas a última hora, entonces no solamente estás contra el tiempo para embarazarte, sino antes tienes que resolver algunas situaciones, como podrían ser algunos ejemplos que tú no puedes decir, ¿no? Cirugías o alguna cosa endocrina que a veces nos lleva tiempo y eso nos va a retrasar, ¿no? Claro. Sí, y es importante que no se deje pasar por alto cuando uno está en la consulta ginecológica, hacerle estas preguntas a la paciente. También vale la pena cuando van a iniciar algún método anticonceptivo y nosotros detectamos en el ultrasonido, oye, ¿sabes qué? Pues, como en cuánto tiempo piensas embarazarte, porque a lo mejor veo poca cantidad de óvulos. Sabes que yo, antes de que inicies quizá el anticonceptivo oral o algún otro, pues primero checa que realmente vas a tener una reserva suficiente para la edad que tú planeas. O pacientes que definitivamente llegan y dicen, ¿sabes qué? Yo no me voy a embarazar hasta los 40 años. Ah, bueno, pues entonces de una vez congela, porque no creo que vaya, aparte de que el conteo puede ser muy bueno, no necesariamente la calidad de los óvulos va a ser la suficiente. Entonces, por eso es importante poner la carta sobre la mesa. Pues más o menos sabemos que a los 30 años ya empieza a bajar un poco la reserva ovárica y a los 35 ya llegamos justo a la mitad de la reserva, pero pues hay pacientes que a los 35 dejan de reglar y eso no lo han puesto en consideración. Ya hasta que muchas veces están con un anticonceptivo oral combinado desde mucho tiempo atrás, 10, 15 años, y dejan de tomar el anticonceptivo y dejan de reglar y entonces, ¿qué pasó? Es que el anticonceptivo, ¿no? Más bien nunca se fijaron en su reserva ovárica y no supieron en qué momento acabó. Por eso sí es importante, quizá antes de empezar un método anticonceptivo a larga duración, pues sí explicarles que sí hay que checarlo en algún punto, cómo está la reserva, si es que su deseo es ser madre. Porque además se inicia muy joven a veces los anticonceptivos y dicen, ay, no, yo creo que pues hasta los 30 y llegan los 30 y no tengo las condiciones y se van a los 35, y sabes que ya tienes 35 o 34, sabes que ya vele pensando si sí o si no, porque pues vale la pena en dado caso, si estás dudosa, mejor congela a que lo dejes pasar creo que sí hubiera congelado, porque el tiempo ya no vuelve atrás. Claro.
Bueno, lo que tú dices es bien importante porque realmente los seres humanos somos muy exigentes y nunca va a haber el momento ideal para tener un embarazo o un hijo. Eso es una decisión principalmente, ¿no? Porque siempre vamos a querer tener o más estudios, o más trabajo, o más dinero, o una casa mejor. O sea, siempre van a haber momentos posiblemente mejores. Pero una cosa importante que dijiste, al valorar la reserva ovárica, es un concepto que no es tan claro, ¿no? Es decir, sí vemos un equilibrio entre cantidad y calidad, pero no necesariamente quiere decir que vamos a tener un número exacto para poderla calcular, porque puede ser que una persona tenga muchos folículos o muchos óvulos y no sean de la mejor calidad. Y aunque decida congelar óvulos, por ejemplo, no sabremos cómo No van a podemos desarrollarse los asegurar. embriones. Otra cosa importante, no sabremos cómo será la contraparte masculina en ese momento, si existirá o no, si se trabajará con un banco de semen, etcétera, ¿no? Entonces, todas Exacto. esas consideraciones para tomar medidas preventivas son importantes, ¿no? Y en ese sentido, también, ¿qué sugerirías tú a estas personas? No puede ser que alguien diga hoy, no quiero, pero en el futuro cambie de idea o encuentre una pareja ideal y esta persona a lo mejor quiera tener hijos y se cambien un poco las prioridades, ¿no? Claro. Sí, por eso sí es importante mencionarles que siempre existe la posibilidad, oye, si estás dudosa, pues mejor te informo yo cómo se hace el procedimiento de la congelación de óvulos y pues es como tener ahí un guardado en el banco y pues desgraciadamente, bueno, ahorita en los estudios que han salido, que bueno, a lo mejor primero decían que 10, ahora que necesitas 20 para asegurar el embarazo, pues la realidad es que pues al menos con tener una cierta cantidad, entre 7 y 10 óvulos, bueno, al menos ya sería una oportunidad como para tratar de esperar que en algún futuro se pueda. Pero sí explicarles todas estas contras que puede llegar a tener dependiendo de cada caso, como para que no es como advertencia, sino más bien para que ellas tomen previsiones de qué es lo que se quiere en un futuro. Porque luego sí se decepcionan cuando quizá, oh, no, pues yo tengo, hacen tratamientos a veces en fresco para lograrlo y si no lo logran, bueno, pues entonces dicen, bueno, yo tengo congelados y a veces no necesariamente el resultado es positivo y eso a muchas de ellas les decepciona. Pero siempre, por eso con tiempo hay que estarles explicando y también, bueno, como experiencia personal, ya la maternidad, ya también etapas muy avanzadas también cuesta algo de trabajo. O sea, sí, los chicos requieren demasiada energía y entonces las pacientes que pues rayan 49, 50 años, que desean embarazo, también explicarles los pros y los contras de llevar un embarazo a estas edades, por el mayor riesgo de preeclampsia, de diabetes gestacional o alguna otra complicación, parto pretérmino, restricción del crecimiento, que de por sí son situaciones muy desgastantes, pero que, o sea, finalmente sí va a lograr el objetivo. Claro, y lo que Y tú la dices, otra bien es, importante, la diferencia sí, generacional, ¿no? claro. Sí, 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 sí pesa. No parece. Sí, son bastantes. Hemos tenido pacientes desde muy jóvenes, desde 25 o 30 años, pues hasta pacientes de 45, 48 o más inclusive. Pero sí explicarles todo este tipo de riesgos que pueden llevar el hecho de tener una maternidad tan tardía. Tiene sus cosas a favor, pues bueno, normalmente son chicos que son muy bien cuidados, muy apegados a la crianza respetuosa y esta parte, pero sí explicarles que pues, la biología sigue siendo biología y conforme pase el tiempo, pues por algo quizá el ovario también está de cierta forma protegiendo a la paciente para que hasta cierta edad no necesariamente logre el embarazo tan fácilmente por el tipo de Claro, riesgo que conlleva. en ese sentido es bien importante que la mujer también sepa de que no solamente es la calidad ovular, porque finalmente muchas personas pues, podrían optar por la donación de óvulos y entonces ahí la edad no afectaría tanto para lograr el embarazo, pero sí por las complicaciones del embarazo. Y muchas veces cuando sí tienen parejas que a veces no son muy colaboradoras, etcétera, pues hay que decirles que tomen las riendas y que dejen clara su posición. No, yo sí quiero ser madre, entonces Claro. ¿me vas a colaborar o no? Si no, pues déjame la opción de que yo pueda tomar mi propio destino. Eso es una cosa que a veces, perdón, pero les toca a ustedes, ¿no? Sí,
Sí, sí, y les explicamos, porque muchas pacientes son de, pero ¿por qué la decisión tiene que caer en mí? Pues porque prácticamente todos los cambios los va a llevar la mujer, el embarazo fuera de lo que han romantizado, pues sí tiene sus bemoles, días buenos, días malos, y sí pone en reto al cuerpo en general, y pues ya el hecho de que pues los lleven 9 meses y también la resolución, la lactancia no solamente se queda ahí, sino en el futuro, ya como mujer, pues tomar riendas. Yo sé que ahorita con la diversidad de género y todo esto se ha visto pues de diferentes formas, tanto maternidad como paternidad, pero finalmente todavía aún las mujeres continúan siendo las que llevan el útero y el embarazo. Entonces, bueno, al menos quien tenga útero puede llevar el embarazo y explicarles todas estas complicaciones. Creo que para ellas les es un poco más útil como para aterrizar en qué edad poder lograr el embarazo, poner un límite sobre todo. Decir, bueno, sí, hasta aquí yo creo que ya lo voy a buscar y entonces, ¿sabes qué? Nos vamos a poner sobres, aunque tenga que ir con banco de semen o vemos si necesito embriones, ya dependiendo de qué es lo que la paciente en ese momento esté buscando. Es también parte de mi responsabilidad, un poco como biólogo de la reproducción y un poco como varón, hacer un pequeño paréntesis y echarles un tirón de orejas a los varones, porque siempre se trata de achacar o atribuir toda la responsabilidad a la mujer y no es así. Ya hay pruebas muy claras de que la edad también afecta por estrés oxidativo la producción espermática del varón, además de que la vitalidad, la potencia va disminuyendo en la virilidad del varón, etcétera, por factores biológicos y también emocionales. Y se ha dejado muy claro que ya tenemos síndrome de Down de origen paterno y tenemos otras alteraciones como el autismo y la esquizofrenia que no pueden ser detectadas antes y se atribuyen a una edad por arriba de los 40, 45 de edad masculina. Entonces también hay una influencia de ese lado, ¿no? Claro, y dejárselo claro, así porque pues de repente vemos parejas en donde es una mujer joven de 32, 35 años y la pareja, no sé, por arriba de 50, 60 años y pues explicarles el riesgo de que, bueno, quizá la edad materna ayuda, pero la edad paterna no. Y la idea no es echar culpas, sino más bien que estén con un consentimiento, que estén informados para que no caiga una sorpresa, porque sabemos que aunque hagamos diagnóstico genético en los embriones y tratemos de descartar el síndrome de Down, habrá algunas enfermedades que definitivamente hasta el nacimiento e inclusive hasta después de los 3 años quizás se pueda hacer diagnóstico. Entonces puede ser un bebé aparentemente sano, al menos de manera orgánica o física y cómo evoluciona, pero ya el desarrollo psicomotor y mental pues ya lo vamos a ver hasta mucho tiempo después. Claro, esa parte es bien importante. Y la edad del hombre y de la mujer son muy importantes porque a veces por antecedentes los comentarios son, ¿no? Oiga, pero yo ya me casé 2 veces y tuve hijos. Sí, pero tenías menos de tanta Exacto. edad. O mi abuelita o mi tía tuvo hijos después de los... Sí, pero era el quinto hijo, ¿no? O sea, son situaciones diferentes, épocas diferentes, condiciones diferentes. Y lo que tú dices, ¿no? Una vez que una mujer se embaraza, a lo mejor es más fácil que se vuelva a embarazar, pero cuando te enfrentas a la primera vez, tiene sus situaciones, ¿no? Es bastante complejo. Realmente el embarazo o también situaciones en donde la pareja quizá tiene una visión de que el embarazo puede lograrlo todo, también se necesita saber que se lleva un compromiso ya cuando nosotros tenemos a bebé, sí hacer como una especie de equipo en el que ambos cooperan en la relación, ¿no? Antes era papá se va a trabajar y mamá se queda a cargo de los chicos. Actualmente, pues ya el hecho de la paternidad presente tiene mucho que ver, eh, pero finalmente sí tiene que ser como algo en conjunto, por eso tienen que estar de acuerdo. Porque hemos visto pacientes que inclusive pues, consideran que con el embarazo pueden lograr estar estables con su familia, ¿no? Y la realidad es que, pues no, o sea, el embarazo va a poner en reto a la familia, porque es bastante complejo ya el criar y el pues continuar con el embarazo y ya cuando nacen y ya cuando crecen. Entonces, todo este tipo de cuestiones sí hay que hacer hincapié en que pues todo eso puede pasar y explicarles, pues al menos de manera biológica,
todas las implicaciones que conlleva. Por otro lado, aunque estamos explicando las partes complejas, porque es importante que las personas tengan claras tanto las partes buenas como las partes negativas de todo Claro, esto, también tenemos que explicarles que en la actualidad, con los métodos que tenemos, de una manera o de otra, con congelación de óvulos, con tratamiento de reproducción asistida o incluso con donación de óvulos, de embriones y con útero gestante, con todas las alternativas que hay, pues el 80 o 90% de las personas que quieran ser padres o madres lo van a lograr, ¿no? Pero sí, la idea es de explicarles para que tomen la mejor decisión y se pueda hacer lo más parecido a lo que quiere cada quien, ¿no? claro. Sí, y pues actualmente, pues aparentemente ya algunas empresas han apoyado a sus empleadas para poder lograr esta parte de la congelación de óvulos, lo cual me parece perfecto y espectacular, porque bueno, entiendo que ellos están interesados en la parte laboral, no quieren que pues ellas estén alteradas ni que no se estén distrayendo con otras cosas que no sea esa parte laboral. Entonces, para ellas es una muy buena opción. Si desgraciadamente no se puede, pues bueno, si ya llegamos de todas maneras a cierta edad, el saber que pueden tener esa opción de congelar, creo que les ayuda mucho. Se les explica siempre cómo es este paso de congelación, el hecho de estar monitoreando de cerca el ciclo y estar colocando los medicamentos y explicarles que es una parte breve, que probablemente las hormonas se van a mover un poco, pero no lo suficiente como para no tolerarlo y tratar de buscar el mejor momento posible para poderlo hacer, porque muchas veces, pues por lo mismo que están ocupadas, les cuesta mucho trabajo verlo de los tiempos, pero se les explica que finalmente es en corto tiempo en lo que nosotros hacemos la estimulación, que será entre 8 o 10 días, más o menos como en unas 2 semanas es posible lograr que nosotros podamos obtener los óvulos y también nos sirve para saber cómo está la calidad de esos óvulos para, antes de la congelación. También como para que ellas sepan si con esa vez, con ese ciclo es suficiente o quizá en alguna otra ocasión y de manera secundaria ver cómo está su reserva finalmente. Aunque yo sé que necesito la contraparte masculina para saber finalmente si va a desarrollarse como embrión, pero ya nos da una cierta idea de cómo está la calidad de esos óvulos. Y finalmente aterrizar, ¿cuál es el movimiento a seguir? De, ¿sabes qué? No sé si yo creo que va a ser mejor que ya sea pronto mejor hacer embriones o sigue congelando óvulos porque la calidad quizá no sea lo suficiente, o quizá en una sola, ¿sabes qué? Tiene la cantidad suficiente de óvulos congelados, yo creo que con esa sería suficiente. La parte que dices es súper importante, ¿no? O sea, porque, digamos, en una mujer que está totalmente sola, que no tiene pareja, entonces puede congelar óvulos, digamos, y no hay mayor problema. Pero en parejas que están bien constituidas, se puede congelar también embriones o un poco y un poco, y de esa manera se puede preservar la autonomía, pero también tener más información a futuro, ¿sí? Y lo que dices, ¿no? Determinar la cantidad de óvulos. No es lo mismo la cantidad que nos puede dar una mujer menor de 35 años, cantidad y calidad, versus una que se acerca a los 40, e incluso ya cuando se pasa de esa edad, a lo mejor ya ni siquiera es tan conveniente congelar y hay que pensar en generar embriones u otra alternativa, ¿no? Entonces, realmente un óvulo no significa un embarazo, ¿no? Esa parte también de la biología creo que es importante que tú la aclares, ¿no? Sí, sí, tenemos que mencionar que, pues no sé cómo poner un ejemplo, un número. Si yo obtengo 10 óvulos, pues muy probablemente se les explica que quizá yo pueda obtener entre 2 y 4 embriones. Pero, pues, desgraciadamente, pues ya cuando nosotros estamos en práctica, pues quizá llega uno y a veces ni siquiera llega uno. Entonces es como para, ¿sabes qué? Si esto está pasando ahorita y tú te esperas más tiempo, esto sí puede agravarse y lejos de obtener mejores resultados, pues es más difícil. Pero siempre informándole a la paciente esta situación, siempre lo que comentaba en el podcast pasado, siempre estar en comunicación con la paciente y no dar falsas expectativas, creo que es lo que toda persona quisiera que su médico hiciera. Porque no con regaños, simplemente explicarles la realidad tal como está para que ellos puedan tomar decisiones ya respetadas y ya con esa confianza que tienen en el médico. Claro, esa parte que tú dices es bien importante y es la generación de ese clic que decimos nosotros o esa empatía con tu médico,
Es bien importante, pero también tienes que estar como paciente seguro, segura de que la persona, además de que es empática, no te va a decir lo que tú quieres escuchar, sino que te tiene que decir la realidad y ponerte realmente, decirte las cosas como son para que luego no vayan a haber sorpresas, ¿no? Bueno, pues nos está ganando el tiempo, doctora. Ha Oh, sido santo Dios. para mí un placer que estés aquí acompañándonos y compartiendo todo lo que has aprendido en el transcurso de estos años con los pacientes, que realmente esas personas son las que nos enseñan más, porque lo que uno estudia, pues Sí. lo lee, No, eso no pero está lo en que los vi libros. Hay cosas que no no, está, no, no está en los libros, lo definitivamente que no, no. vivimos todos los días. De Claro. parte mía, pues quiero nada más despedirme, agradecer a todos, invitarlos a nuestro siguiente podcast la siguiente semana. Siempre estaremos dando lo mejor de nosotros para ustedes y en base a sus retroalimentaciones, cambiando los temas. Y quisiera pedirte que cierres este podcast con la calidad que tú siempre has demostrado en tu trabajo diario y Muchas gracias. des un mensaje a todas estas personas que nos están escuchando, por favor. Claro. Yo siempre les comento que siempre debe haber un clic con tu médico. Todas las preguntas que llegues a tener, siempre vamos a intentar de dar la mejor respuesta posible de la forma en la que ellas lo puedan entender lo mejor posible y que no esperen tanto. No esperen a que todo va a ser fácil, todo va a ser rápido. La biología no es como lo que estamos todo el mundo acostumbrados a ver o a hacer. Tiene sus tiempos, que no necesariamente hay que hacerlo todo organizado. Hay cosas que no podemos nosotros calcular que van a pasar. Entonces, sí, siempre prevenirlo, estar en contacto con su gine y siempre ver que existen más posibilidades y si no estamos seguros, tenemos esta opción de la congelación de óvulos y podemos explicar de forma más a fondo cuando se acercan a nosotros cuáles son estas alternativas. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por la compañía. Soy doctor Silvio Cuño Pareto, biólogo de la reproducción, director de Concibe, y estamos a la orden para lo que sea y nos seguimos viendo en los siguientes podcasts. Claro que sí, pues los Muchas esperamos en gracias. Concibe, siempre. Gracias. Gracias.